Cuando los científicos investigan la probabilidad de vida extraterrestre, un parámetro clave es la búsqueda de agua, puesto que la vida tal y como la conocemos se encuentra intrínsecamente ligada a esta molécula, como podremos ver en el presente video. En nuestro sistema solar se conoce la presencia de agua extraterrestre en cuerpos celestes como el planeta Marte, planeta Nanoceres, las lunas de Júpiter, Ganímedes, Europa y Calisto, la luna Encelado de Saturno, la luna del planeta Tierra y en cometas, entre otros. El origen del agua en el planeta Tierra, hace 4.400 millones de años atrás, es un misterio para la ciencia. Sin embargo, existen dos hipótesis. La primera hipótesis plantea que en el origen del planeta Tierra, los elementos más densos formaron el núcleo y los menos densos la protoatmósfera. De estos últimos, los elementos de hidrógeno se escaparon hacia el espacio exterior y solo pudieron permanecer aquellos hidrógenos ligados a oxígenos retenidos por la gravedad de la Tierra, formándose así el agua, de acuerdo con la siguiente ecuación química. Esta reacción química libera grandes cantidades de energía que pudo ser aprovechada para que otros procesos químicos ocurrieran en el entorno. La segunda hipótesis señala que el agua de nuestro planeta Tierra provino de cometas y o meteoritos como la condrita carbonácea, que colisionaron con la Tierra. El agua es la única molécula en la Tierra que se halla en sus tres estados físicos, líquido, sólido y gaseoso, interactuando con distintas sustancias, generando distintos hábitats y promoviendo la evolución de distintas formas de vida. Además, durante los miles de millones de años en que el agua ha estado presente en nuestro planeta Tierra, cambia cíclicamente de estado entre líquido, vapor y hielo, originando lo que conocemos como el ciclo del agua. En la actualidad, el agua cubre aproximadamente 3/4 partes de la superficie de la Tierra. De este 75%, la gran mayoría, cerca de un 97%, es agua salada proveniente principalmente de océanos. El 3% restante es agua dulce proveniente de glaciares, acuíferos, lagos, ríos y pantanos. La vida como la conocemos evolucionó en torno al agua. Por lo tanto, el agua es una molécula fundamental para la vida. Un ejemplo de esta dependencia es el contenido de agua en los animales, particularmente en los humanos. En un neonato, el agua corporal representa un 70 o un 75% del peso corporal, en una mujer adulta cerca de un 50% y en un varón adulto promedio aproximadamente un 60%. Y una célula humana tiene entre 70 a 85% de agua. Entonces, ¿por qué el agua es una molécula esencial para la vida? ¿Qué hace al agua ser tan especial? Analicemos la molécula de agua y sus interacciones. El agua está compuesta de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El primero, al ser más electronegativo, atrae los electrones del hidrógeno y se unen mediante un enlace intramolecular de tipo covalente polar. Covalente significa que se comparten los electrones y polar que estos electrones se comparten de forma desigual. Debido a esto se generan densidades de carga negativa y positiva, por lo que el agua tiene dos polos, pero la sumatoria de los polos resulta en que el agua no tiene carga neta, es neutra. Gracias a esta polaridad se generan enlaces intermoleculares llamados puentes de hidrógeno, conformados por las fuerzas electromagnéticas del polo positivo del hidrógeno con el polo negativo del oxígeno. Cabe destacar que las moléculas de agua no son las únicas que pueden formar puentes de hidrógeno. Sin embargo, son una de las pocas que pueden actuar como dadoras y aceptoras de este enlace. La interacción entre moléculas de agua es dinámica, se forman y deshacen constantemente los enlaces por puentes de hidrógeno. Ahora analicemos las propiedades del agua. Polaridad, ya mencionado previamente. Se puede observar esta propiedad en el siguiente experimento, el que consiste en acercar un globo previamente cargado con energía estática y vemos que al acercar el globo se desplaza el chorro de agua. Una consecuencia de esta propiedad es que el agua permite disolver sustancias. Por ejemplo, la sal de mesa compuesta por cloruro de sodio se disuelve en agua. El agua aísla los átomos de cloro y sodio con sus nubes electrónicas. Las siguientes propiedades que veremos son la cohesión y adhesión. Las fuerzas de cohesión son aquellas fuerzas intermoleculares que unen a las moléculas de agua entre sí mediante los puentes de hidrógeno. Las fuerzas de adhesión son aquellas fuerzas intermoleculares que enlazan una molécula de agua con la superficie de un cuerpo. Y es así
cómo se puede explicar este experimento. Como consecuencia de las fuerzas de cohesión, se produce la tensión superficial, que se define como la energía requerida para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad de área. En otras palabras, si un líquido presenta alta tensión superficial como el agua, significa que presenta alta resistencia a aumentar su superficie. Si hacemos un análisis de la sumatoria de las fuerzas intermoleculares en la superficie del agua, resulta en una fuerza neta hacia el interior. Esto explica en gran parte por qué las gotas de agua son esféricas. Debido a la elevada tensión superficial del agua, cuerpos más densos que este líquido no se hunden. De este mismo modo, se explica cómo los insectos caminan sobre el agua. También existe otro fenómeno que es consecuencia de las fuerzas de cohesión y adhesión. Este fenómeno es la capilaridad, que es la capacidad de un líquido de ascender por un tubo. Un líquido asciende por un tubo dado que tiene capacidad de adherirse a este y además, por las fuerzas de cohesión, puede atraer a sus moléculas de agua contigua, hasta que la fuerza de gravedad sobre el líquido se equilibre con las fuerzas de adhesión y cohesión. Mucho más tarde. Un ejemplo de esto es el ascenso de savia bruta por el xilema de una planta. La siguiente propiedad que veremos es la densidad. Esta es una magnitud que señala la cantidad de masa en un determinado volumen de un componente. En la mayoría de las sustancias, las moléculas del sólido están empacadas de forma más densas que las del líquido. En contraste, la densidad del hielo a 0 grados Celsius es menor que la del agua líquida a la misma temperatura. Lo que ocurre es que al disminuir la temperatura, disminuye la energía cinética de las moléculas de agua. Luego estas ya no forman de manera rápida y aleatoria puentes de hidrógeno, por lo que optimiza las 4 posibles uniones entre moléculas de agua, formando así un arreglo hexagonal abierto. Como consecuencia de esto, el hielo tiene menor densidad que el agua líquida, y al tener menor densidad, el hielo flota. El calor específico indica la cantidad de calor que debe añadirse a 1 gramo de sustancia para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. El aumento de la temperatura del agua significa aumento en la energía cinética, es decir, aumento en la vibración de las partículas de agua. Y para que se optimice el aumento del movimiento de las partículas de agua, estas tienen que estar aisladas. Sin embargo, las moléculas de agua están unidas a puentes de hidrógeno. Es por ello que al aumentar la temperatura del agua se requiere mucha energía. Por ende, posee un elevado calor específico. Específicamente, 1 caloría gramo por grado Celsius, lo que es alto en comparación a otras moléculas. Un ejemplo de la importancia del alto calor específico del agua es que afecta al clima de la Tierra, hace que la temperatura de los océanos sea relativamente resistente a los aumentos de temperatura. También es muy importante para mantener la temperatura constante en los seres vivos. El calor de vaporización es la cantidad de calor necesaria para transformar 1 gramo de agua líquida a gas a temperatura constante. Nuevamente, debido a los puentes de hidrógeno, es costoso energéticamente hablando liberar una molécula de agua. El valor del calor de vaporización del agua es de 540 calorías gramo a 100 grados Celsius. A medida que se evaporan las moléculas de agua, se va perdiendo calor porque se liberan aquellas moléculas con mayor energía cinética. Sentimos frío por ello al perder el calor de vaporización. Es así como algunos seres vivos regulan su temperatura mediante la evaporización del agua líquida. Para que el agua se transforme en gas requiere una temperatura y presión. A nivel del mar a una atmósfera de presión, el punto de ebullición es de 100 grados Celsius. En cambio, para que el agua se congele a una atmósfera de presión, requiere de 0 grados Celsius. Este es el punto de congelación. Ahora sabemos por qué el agua es una molécula única y esencial para la vida. Es por esto que debemos cuidar de ella.
Somos la primera generación en tomar conciencia sobre la importancia del agua en el mundo y posiblemente la última que tiene la oportunidad de hacer un cambio para cuidar este importante recurso. Por ello debemos informarnos, no desgastar el agua, no contaminarla con productos plásticos, detergentes, aceites y o basura. Debemos preferir la energía renovable, una dieta basada en vegetales, educar a nuestros cercanos y concientizar a los gobiernos para que realicen leyes públicas que garanticen el cuidado del agua. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo, un mundo donde la ciencia y el progreso y los gobiernos luchen conjuntamente por una gran causa común: mantener a nuestro planeta vivo.